Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de electricidad nivel 2. En esta modalidad de clases virtuales, nuestro objetivo este año es poder realizar instalaciones eléctricas en una casa, ¿sí? Siempre repasando un poco los conceptos teóricos básicos y lo que pueden haber visto el año pasado. Vamos a arrancar directamente con la clase número 1, repasando un poquito qué son y cuáles son las magnitudes eléctricas. Como primer concepto, tienen que saber que las magnitudes son la propiedad que tienen algunos elementos de poder ser medidas, ¿sí? Como bueno, en ellos podemos encontrar el peso, el volumen, bueno, como dice acá la diapositiva, la extensión, son algunos ejemplos. La primera magnitud eléctrica que tenemos que entender es la tensión, ¿sí? La tensión tiene como símbolo, por así decirlo, la letra U, y como unidad de medida el voltio, que a su vez su símbolo es la V. Ahora, ¿qué es la tensión? La tensión es la posibilidad que tenemos de cuantificar lo que es un nivel de potencial eléctrico, ¿sí? Cuando tenemos dos niveles de potencial eléctrico en dos puntos de un circuito y lo cerramos a través de un conductor eléctrico, eso permite que se genere un flujo de electrones desde donde hay más carga eléctrica hacia donde hay menos carga eléctrica. Como un detalle en lo que nosotros vamos, en nuestro objetivo, que es la instalación domiciliaria, nosotros tenemos un proveedor que es la EPE, y la EPE nos abastece siempre de una tensión nominal de 220 voltios, y eso no varía, ¿sí? Tenemos un rango que puede llegar a variar entre 210 o 230 voltios, pero siempre se mantiene en ese rango y es corriente alterna, ¿sí? Eso es para tener en cuenta. Esto estamos hablando de electricidad domiciliaria, ¿sí? Aplicándolo a lo que nos provee la EPE. Esta es la primera magnitud que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, tenemos una magnitud importante que es la resistencia, donde su símbolo es la letra R. Nosotros lo vamos a encontrar en la bibliografía con la letra R. Su unidad de medida son los ohms y se simbolizan con la letra griega omega. Ahora, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la propiedad que tienen todos los cuerpos a resistirse a ser atravesados por una corriente eléctrica, o sea, a intentar impedir el paso. Tenemos elementos que son más conductores, o sea que permiten mejor ser atravesados por la corriente, y elementos que se oponen en mayor cantidad o con mayor fuerza a ser atravesados por una corriente eléctrica. Como para dar dos ejemplos extremos, el cobre, que es el material de la mayoría de los cables, tiene muy baja resistencia, mientras que por ejemplo la madera o la goma tienen una resistencia eléctrica mucho más elevada y por lo tanto no permiten el paso de esta. Bien, traspolándolo a lo que sería la electricidad domiciliaria, esta resistencia, o sea, nosotros no podemos modificarla en ningún punto debido a que es interna ya de cada artefacto o cada dispositivo eléctrico, ¿sí? Las lamparitas tienen una resistencia, los diferentes dispositivos de la casa como el televisor, la computadora o lo que fuese que va conectado a un tomacorriente, ya tienen una resistencia interna donde nosotros no la podemos modificar. Por lo tanto, tanto la tensión que nos provee la EPE como la resistencia que vamos a tener conectadas en un circuito domiciliario, nosotros no vamos a poder modificar ningún parámetro de ellos, ¿sí? La siguiente magnitud que les quiero mostrar, que les quiero comentar, es la intensidad. La intensidad es una de las magnitudes más importantes para lo que es la instalación domiciliaria. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es la cantidad de electrones que circulan por un conductor.
su símbolo es la I, y la puedo medir en amperes. Bien, estas tres magnitudes están relacionadas entre sí a través de lo que conocemos como la ley de Ohm. Y ahora cuando veamos la fórmula les voy a explicar un poquito mejor cómo es su relación. Pero además de estas tres magnitudes hay otra que es muy importante para lo que nosotros vamos a aprender este año, que es la potencia. La potencia depende básicamente de la intensidad y la tensión, ¿sí? Es proporcional a ambas. Se simboliza con la letra P y se mide en watts, ¿sí? Que a su vez esta unidad de medida se simboliza con la letra W. Como les decía antes, estas tres magnitudes, tanto la tensión, la resistencia como la intensidad, se vinculan a través de la ley de Ohm. Y recuerden que la potencia sale de la intensidad y la tensión, de la combinación de la intensidad y la tensión, y hay que tenerla muy en cuenta, ¿sí? Para nuestras instalaciones domiciliarias. Bien, algo que no les comenté, tenemos un aparato para poder medir cada una de estas magnitudes. La tensión se mide con un voltímetro, ¿sí? Que justamente me da su medición en voltios. La resistencia se mide con un ómetro y la intensidad se mide con un amperímetro. Y la potencia justamente la podemos medir con un batímetro o la podemos calcular a raíz de la tensión y la intensidad, ¿sí? Ya más adelante les voy a mostrar cómo es la fórmula. Estas tres, ¿sí? Además de que podemos encontrar el voltímetro, el ómetro y el amperímetro, la podemos medir a través de lo que es un tester, ¿sí? O un multímetro que me permite medir las tres magnitudes solamente modificando una llave selectora, y bueno, dentro del multímetro tengo los tres elementos. Además, para medir intensidades más grandes, tengo lo que se conoce también como una pinza amperométrica. Bien. Les dejo un minutito para que puedan pasar toda la carpeta. Y seguimos. Bueno, la ley de Ohm, como les comentaba recién, me permite vincular o me permite relacionar las tres magnitudes principales de la electricidad, que son la tensión, la resistencia y la intensidad. ¿Y qué me dice la ley de Ohm? Dice que la intensidad es proporcional o directamente proporcional a la tensión. ¿Qué significa esto? Que si aumenta la tensión, indiscutidamente aumenta la intensidad. ¿Y qué es? Indirectamente proporcional o inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, si aumenta la resistencia, la intensidad disminuye. Bien, y si ustedes se ponen a pensar un poquito en la definición que yo le di de estas tres magnitudes en la diapositiva anterior, es muy lógico. Si yo aumento la carga de electrones que tengo o la carga de potencial eléctrica que está dada en dos puntos, o sea, la diferencia es mayor, va a haber más fuerza de atracción entre esos dos puntos y la cantidad de electrones que circulen desde un punto hacia el otro va a ser mayor. Ahora, si yo en el medio le pongo un medio que es muy resistente, o sea, estoy subiendo la resistencia, esa intensidad va a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una resistencia más grande. Bueno, esa explicación la puedo observar en esta fórmula, ¿sí?
donde la intensidad es igual a la tensión dividida la resistencia. Y con esta formulita también, despejando, puedo llegar a sacar cualquiera de los tres valores que tengo acá. ¿Sí? Si necesito sacar la tensión, voy a pasar la resistencia para este lado, que va a pasar multiplicando y me va a quedar que la tensión es igual a la resistencia por la intensidad. Y si yo quiero sacar la resistencia, voy a pasar la resistencia para este lado y bajar la intensidad, donde me va a quedar que la resistencia es la tensión sobre la intensidad. De esta forma voy a poder calcular cualquiera de estos tres valores siempre y cuando tenga los otros dos. Les dejo un segundito para poder copiarlo en la carpeta. Y avanzamos. Bueno, esta clase fue cortita. Les comento un poquito después de cada clase que tengamos, vamos a completar un cuestionario. Ustedes rebobinen un poquito para atrás y se van a encontrar con la respuesta a todas estas preguntas, ¿sí? Bueno, copien esto en la carpeta. Bueno, un poco esta es la idea de estas clases virtuales, es que ustedes puedan pasar la carpeta de las diapositivas que acabo de explicar, así en todas las clases, que puedan sacar una foto y enviármelas al correo electrónico que yo les voy a dejar acá abajo. Sí, si lo pueden anotar, oculto. Y así damos por finalizada esta primera clase. ¿Sí? Nos vemos en la próxima y saludos.